Mateo capítulo 5, y vamos a continuar leyendo y estudiando este pasaje de las bienaventuranzas durante ya algunos meses, algunos domingos, pues hemos estudiado este pasaje. Y hoy vamos a leer, a estudiar el contexto de Mateo 5:10. Mateo 5:10, que dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Otra versión, Reina Valera, dice: bienaventurados, ¿verdad?, los que son perseguidos por causa de la justicia. Otras versiones hablan de Dios bendice, bienaventurados, dichosos, afortunados, porque esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos, que nos sintamos realmente dichosos, realmente bendecidos. Y en este caso, como dice Mateo 5:10, cuando hacemos lo correcto, cuando por hacer la justicia de Dios, por perseguir la justicia de Dios, no la nuestra, sino la justicia de Dios, entonces algo sucede, ¿verdad? Somos rechazados, somos señalados, porque dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Si podemos leer en Mateo 5:3, también Mateo 5:3 termina con esta misma frase: porque el reino de los cielos les pertenece. Algunos dicen que las bienaventuranzas llegan hasta aquí, hasta Mateo 5:10. Ya el 11 y el 12 ya Jesús se prepara para la siguiente parte del sermón del monte. Pero sea como sea, la palabra del Señor nos sigue enseñando. Así es que hoy vamos a seguir con estas enseñanzas. ¿Y por qué Dios nos habla de el sufrir? ¿Por qué Dios nos habla de practicar lo correcto en medio de un mundo donde hay sufrimiento, hay angustia? Y sobre todo cuando somos señalados, y sobre todo cuando tenemos que remar contra corriente. ¿Alguna vez nos hemos atrevido a practicar lo correcto? ¿Alguna vez nos hemos esforzado por hacer lo correcto? Oramos a Dios, salimos a estudiar, a trabajar, a vivir, pensando, voy a hacer hoy lo correcto. Y solamente entonces experimentamos el rechazo, el dolor, la angustia, la aflicción y alguna otra circunstancia adversa. Y pareciera como que le decimos a Dios: Señor, pero pues si estoy haciendo lo correcto, ¿qué pasa? ¿Por qué me va de esta manera? Yo sé que muchos lo hemos pensado o lo hemos experimentado, pero antes de seguir adelante, ¿recuerdan a Juan el Bautista? Dios lo usó para preparar poderosamente el camino de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3, del 1 al 3, si lo quieren buscar. Aquí lo tengo, lo voy a leer. Mateo 3, del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Este pasaje de Isaías hablando obviamente de Juan el Bautista. Incluso fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús, ¿verdad? Quien dijo también: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, llegó el momento en que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Y saben por qué fue encarcelado? Por hacer lo correcto. Sí, Juan el Bautista fue encarcelado por hacer lo correcto. Fue encarcelado porque Herodes se divorció de su esposa y tomó por mujer a la esposa de su hermano, a Herodías. Entonces Juan levantó la voz y llamó a ese pecado por su nombre: adulterio. Y entonces Herodes no podía con la presión social y metió al calabozo a Juan el Bautista. Y en su desesperación, en su agonía, vemos lo que dice la Biblia en Mateo 11, 2 y 3. Mateo 11, 2 y 3. Síganme, yo lo voy a leer. Dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Esas palabras de Juan el Bautista expresan la agonía que sentía él, la agonía que sentía de que Dios no hiciera nada porque él estaba en la cárcel. Dios lo había usado de manera poderosa, había bautizado a Jesucristo,
pero aún él decía, bueno, y yo aquí en la cárcel, pero si allá afuera puedo hacer mucho más. Tal vez pensaba, Señor, te sirvo más allá afuera que aquí encerrado. El hecho de que Cristo hiciera milagros, pero ninguno para liberarlo, para liberar a Juan el Bautista, le hace enviar a sus discípulos y preguntarle, oye, si eres tú, ¿en verdad eres tú el Mesías? ¿En verdad eres tú? ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo en nuestra angustia también nosotros, en nuestra desesperación? Porque pues no nos gusta sufrir, y cuando sufrimos y cuando las cosas no van como nosotros queremos, entonces, Señor, pero ¿qué no soy tu hijo? ¿Qué no estás conmigo? Mira el Salmo 23 y otros pasajes lo que dicen y Señor, y mírame, yo me estoy esforzando por hacer lo correcto y a veces uno también se pregunta eso. Alguno también, a veces, también uno le pregunta al Señor, como diciéndole, Señor, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces en nuestra agonía, en nuestra desesperación, en la ansiedad, no hemos cuestionado el poder de Dios o lo que Dios está realizando? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, Señor, estoy haciendo lo correcto y con esto me pagas? ¿O esto es lo que recibo y mira lo que me está sucediendo? Cristianos fieles, hermanos y hermanas, cristianos fieles cada día sufren las consecuencias de los infieles. Cada vez que una persona da un paso en la dirección correcta para luego tropezar, puede preguntarse, ¿verdad? Bueno, y me estoy esforzando, ¿vale la pena? Algunos cristianos se preguntan, bueno, pues si me va mal, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena hacer lo correcto? Claro que vale la pena, porque lo que estamos viendo solamente es algo frente a nuestras narices, no estamos viendo el panorama completo de lo que Dios está haciendo y realizando. Desde luego que vale la pena. Juan el Bautista fue usado por el Señor para preparar el camino. Juan el Bautista no fue destinado para que fuera un discípulo de Cristo, sino para que preparara el camino, cumplió su propósito y entonces, bueno, terminó haciendo lo correcto, terminó dando un buen testimonio. Claro, murió a manos de un infiel. Los caprichos de lujuria de Herodes llevaron a la muerte a Juan el Bautista, pero él se mantuvo haciendo lo correcto, él se mantuvo llamándole al pecado por su nombre, él se mantuvo siendo fiel. Debemos entender que la recompensa de Dios es más que esta vida, es más que vida, salud, prosperidad y muchas cosas más de esta vida, sino que es una mansión eterna. Por eso dice el versículo 10 de Mateo 5, porque de los tales es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, cuando hacemos lo correcto, estamos apuntando y estamos diciendo, mi morada está ahí en el cielo. Mi lugar eterno, mi descanso eterno, ¿verdad? Sea hoy, sea mañana, sea dentro de 50 o 80 años, es en el cielo. Y eso es lo que estamos apuntando. Estoy haciendo lo correcto porque tengo un hogar allá en la gloria. Estoy haciendo lo correcto porque esa es mi convicción. Y más que lo que yo pueda esperar aquí en el mundo, que sí, Dios me va a bendecir y Dios me va a dar más de lo que merezco, pero mis ojos están puestos en Cristo allá en el cielo. Quiero invitarles entonces para poder analizar 3 enseñanzas que tiene Mateo 11 del 2 al 6 sobre la dicha de practicar lo correcto a los ojos de Dios. Ese es el tema del día de hoy. La dicha de practicar lo correcto a los ojos de Dios. Y yo quiero invitarles para que sea una dicha, un deleite, algo bueno para nosotros practicar lo correcto. De eso se trata cuando Mateo dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por la justicia de Dios, por hacer lo correcto. Vamos con la primera enseñanza entonces, que es una declaración de fe. Es una declaración que todos nosotros podemos y debemos hacer. La leemos todos juntos. Dice, seguiré practicando lo correcto
aunque la angustia me desespere. Seguiré practicando lo correcto, aunque la angustia me desespere. Esto pasa siempre. La angustia me desespera. La presión me desespera. Que las cosas no vayan como yo quiero me desespera. La crisis me desespera. La pandemia me desespera. ¿Sí? Los problemas familiares me desesperan. Muchas cosas nos desesperan porque nos angustian. Pero la Biblia dice, sigue practicando lo correcto. Sigue haciendo lo que la Biblia dice. Eso es la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos dice, haz lo correcto. Señor, pero mira esto y aquello. Sí, yo sé, yo me encargo. Tú haz lo correcto. Eso es lo que la Biblia nos dice. Podemos decirle al Señor, mira lo que está pasando, mira a mi familia, mira el mundo, mira. Y el Señor dice, sí, yo me encargo. No te corresponde a ti, tú sigue practicando lo correcto. Y eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que el Señor a grandes rasgos le dice a Juan el Bautista. La angustia, hermanos, llega cuando todo lo que pudo salir mal, salió mal. Tal vez ese hijo adolescente se tatuó y se hizo un piercing en la nariz. A lo mejor tu mascota se vomitó en la alfombra, el baño se tapó, el carro tira aceite. Y con todo esto, pues claro que hay angustia, ¿verdad? Más aún, en el tiempo de la angustia debemos recordar que Dios nos sigue llamando a practicar lo correcto. Aunque la angustia me desespere, debo practicar lo correcto. Vamos a leer una vez más Mateo 11, 2 y 3. Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Como que Juan decía, oye, acuérdate, yo te bauticé, ¿sí? Yo preparé el camino, yo te preparé, ¿verdad? Aquí estoy en la cárcel, oye, ¿puedes hacer algo, verdad? Mira si puedes sanar a ese cojo, si puedes sanar a ese leproso, si puedes alimentar a los 5,000 y a los 7,000, si puedes hacer grandes milagros. Oye, ¿no podrías abrir la cárcel, el calabozo, verdad, y dejarme salir? Juan el Bautista le estaba diciendo eso al Señor. Pero Dios tenía un plan, un propósito, que fuera de ejemplo también para nosotros, porque no solamente Dios habla, Dios se manifiesta en la vida de las personas, en la vida de sus hijos, cuando nos da vida en este mundo, sino también a través de la muerte de los fieles, su nombre es glorificado. Y así fue con Juan el Bautista. Fue triste su muerte, sí, fue dolorosa, sí, fue decepcionante para muchos, pero fue de gran testimonio, porque hizo lo correcto. Por eso cuando nos sintamos agobiados en las circunstancias, aún por hacer lo correcto, debemos recordar estos 4 principios. Primero, Dios sigue cuidándonos. Cuando nos sintamos agobiados, recordemos, Dios sigue cuidándonos. Cuando las cosas se ponen feas, recordemos que el Señor es más grande que nuestros problemas. Como dice Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios afanes, sus propios problemas. Número 2, no pienses en abandonar. Cuando te sientas angustiado, no pienses en abandonar. Mire, cada vez que llegamos al límite, esa es una prueba. Tenemos ante nosotros la decisión de abandonar o seguir hacia la victoria. Dios nos da la victoria. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores en Cristo por medio de aquel que nos amó, cuando perseveramos, cuando no nos rendimos, cuando vamos el siguiente paso y el siguiente paso. Recordemos, en la Biblia hay muchos ejemplos de perseverancia, muchos ejemplos de victoria. Cuando no abandonaron, entonces Dios les usó. Pablo, por ejemplo, fue azotado, fue encarcelado, fue náufrago, escapó de una ciudad porque lo perseguían, pero se negó a rendirse ante las circunstancias. Por eso 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Tal vez muchos quisieran este versículo como epitafio en su tumba. Pues gloria a Dios, qué bueno.
¿verdad? Déjenlo ahí en su testamento, pero también vivámoslo, también hagámoslo, ¿verdad? No pensemos en abandonar cuando la lucha, cuando la angustia llega. Número 3, si no tiene tu nombre escrito, no te lo apropies. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho del estrés, de la angustia en la que vivimos, tiene que ver con dirigir o asumir responsabilidades que no nos corresponden. Es preciso entonces que establezcamos algunos límites sanos, límites saludables, ¿sí? Y es importante esto. Si no estás seguro de que es lo más conveniente para ti algo que estás haciendo, pídele a Dios que te muestre a dónde debes ir, qué debes ajustar, ¿sí? Para que el Señor te ayude. Y el estrés o ese sentido de que nos agobia pueda disminuir. Y sigamos practicando lo que es correcto. Porque muchas veces nos metemos en asuntos que nos agobian por no decir no o por no decir sí, por no saber hacer o decir lo correcto. Y número 4, tus puntos límites pueden suponer un principio para cambiar. Ese límite, ese punto límite puede ser un principio para un cambio radical. ¿Has escuchado alguna vez la expresión llegué al límite? Llegué al límite, a veces de la paciencia, a veces del estrés o a veces del esfuerzo humano. Por ejemplo, hay deportistas que lo usan, esta expresión de llegué al límite, para decir que están agotados y desean abandonar, desean ya no continuar. Pero los deportistas maduros, los que saben y aguantar el dolor, superan o cruzan ese límite y saben que viene el segundo estirón, el segundo aliento que les lleva hasta la meta. De la misma manera, cuando nos sintamos agobiados, sigamos adelante haciendo lo correcto y eso nos va a llevar hasta ver cómo Dios se mueve y nos ayuda en medio de la aflicción. Mis hermanos, sigamos practicando lo correcto. Nuestra mente está llena de 1000 cosas que quieren invitarnos a abandonar la carrera con Jesús. En el himno que cantábamos hace un momento, el himno 342, Jesús, yo he prometido, dice, la tercera estrofa dice, y si mi mente vaga, incierta ya veloz, concédeme que oiga Jesús tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también. ¿Y cómo dice después? Repréndeme si temo en todo hacer el bien. El Señor nos ha prometido que está con nosotros, pero también quiere ayudarnos y quiere que sigamos adelante, ¿verdad? Los cantos, los himnos, las alabanzas que entonamos tienen un mensaje teológico, un mensaje de compromiso, ¿verdad? Que cantamos y que creemos. Por eso no abandonemos la carrera con Jesús. Sigamos adelante, hagamos lo correcto a pesar de la angustia que nos desespera. Sigamos adelante confiando, porque eso nos va a llevar a la madurez, ¿sí? No conozco ningún profesionista que presuma que no terminó la primaria. No conozco ningún doctor que ande presumiendo que no concluyó la prepa o la secundaria. Todo el que ha llegado a ser alguien en la vida es porque perseveró, se esforzó, luchó. Y ustedes saben de lo que hablo. Muchos de ustedes han pasado por esto. Se esforzaron, lucharon, se desvelaron, pasaron hambres y muchas cosas más por lograr muchas cosas. Pues también así con Jesús debemos hacerlo. Debemos esforzarnos por hacer lo correcto. No en agradar al mundo, sino agradar a Jesús para poder crecer y ser una
o tener más bien la dicha de sentirnos satisfechos por hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Segunda enseñanza, léala conmigo, por favor. Dice, seguiré practicando lo correcto, aun cuando no perciba a Dios obrando a mi favor. Seguiré practicando lo correcto, aun cuando no me dé cuenta o no sienta o no perciba que Dios está obrando a mi favor. Sabemos, el poder de Dios nunca está ausente de nuestra vida. Dios siempre está trabajando, lo percibamos, lo sintamos, lo creamos o no, Dios siempre está trabajando en nosotros. Siempre hay algo que Dios está haciendo en nosotros, a nuestro alrededor, siempre. Dios siempre está trabajando para que su reino avance. Y nunca se trata de que si nosotros lo vemos, entonces lo creemos, sino de que esa es la realidad. Esa alabanza que cantamos, mi Dios es real, dice, si mi Dios es real y yo lo siento, no porque lo siento, ¿verdad? Por eso le cambiamos ahí. Si mi Dios es real y yo lo siento en mi ser, o sea, si yo lo siento a Dios o no, no quiere decir si existe o no existe. O sea, Dios existe, lo sienta o no, Dios trabaja, lo vea o no. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Debemos seguir practicando lo correcto aun cuando no veamos, según nosotros, a Dios obrando a nuestro favor. Y esto es importante. Dios no nos pide que hagamos lo correcto hasta que comprobemos que Él está con nosotros. Dios nos dice que necesitamos vivir en su justicia. Necesitamos hacer lo correcto aun cuando nuestra mente esté llena de mentiras. Necesitamos hacer lo correcto, aun cuando nos dejemos influenciar por amigos o amigas que nos dicen, no, ¿para qué lees la Biblia? No, ¿para qué crees en Dios? No, ¿para qué haces lo correcto? No, ¿para qué dices la verdad? Aún ahí necesitamos decir, yo sé en quién he creído, como dice un himno, y sé que Él es poderoso para salvarme, ¿sí? Y sé que en ese día glorioso iré a morar con Él. O sea, el Señor está con nosotros y quiere impulsarnos para que hagamos las cosas bien. Vamos a la Biblia, Mateo 11, también el 4 y el 5. Vamos a ver lo que Jesús le responde a Juan el Bautista. Dice así, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas. Tal vez Juan el Bautista sabía todo esto, sabía que Jesús estaba haciendo todo esto, pero no lo veía claro, como algunos dicen, ¿verdad? O sea, no veía las cosas sucediendo para él. Jesús estaba haciendo todas estas cosas, todos estos milagros. Pero Juan el Bautista decía, pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿Acaso Jesús no ha dicho que yo soy el mayor de los profetas? ¿O que no se ha levantado otro profeta como Juan el Bautista? Y entonces Juan estaba ahí en la cárcel por hacer lo correcto. Jesús le manda a decir, el reino de los cielos sigue adelante. Yo sé que tú estás en la cárcel, Juan el Bautista, pero el reino de los cielos sigue adelante. Eso es lo que Jesús le está transmitiendo a Juan. Y eso es lo mismo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. En medio de nuestro sufrimiento, en medio de la pandemia, la enfermedad, la crisis, lo que estemos viviendo, lo que nos esté desesperando porque no vemos claras las cosas según nosotros, Dios nos dice, el reino de los cielos sigue adelante. A pesar de que estemos sufriendo por hacer lo correcto. Sí, por hacer lo correcto. El reino de los cielos sigue adelante. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos entender. Jesús le responde, dice, mira, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La palabra de Dios se sigue compartiendo. Porque cuántas veces en medio de esta pandemia no nos quejamos con Dios, Señor, pero estamos encerrados y no podemos salir y no podemos hacer tantas cosas que antes hacíamos y esto y el otro.
Y a lo mejor Dios quiere que entendamos, sí, pero el reino de los cielos sigue avanzando, el Señor sigue trabajando. Vente, únete, ¿verdad?, a ese trabajo que se está haciendo. Por eso es necesario entender la importancia de hacer lo correcto, aun cuando nos sintamos solos o abandonados. Es importante hacer lo correcto, aun cuando pues no encontremos nuestro lugar entre tanta gente. Es importante seguir haciendo lo correcto, aun cuando todos den mordida o den moche, o pongan diablitos en la luz, o no paguen el agua, o se brinquen otras cosas, ¿verdad? Es importante hacer lo correcto. Es importante dar kilos de a kilos. Es importante cobrar lo que dice, lo que es. Es importante hacer lo correcto. Por eso necesitamos aprender lo que el Señor nos está mostrando. Miren, hay una historia de un niño y su papá que se encontraban pescando. Estaban pescando en un lago ahí en las montañas. Y era un día antes de que comenzara la temporada de róbalo. Así que usaban ellos gusanos como carnadas para atrapar al pez percha y al pez sol. Entonces el niño agarró de repente un anzuelo diferente y lo lanzó, un anzuelo plateado. Al momento de que este cebo cayó en el agua, picó, ¿verdad? Y un pez muy grande dobló la caña y ahí estaban batallando padre e hijo para sacarlo. Cuando por fin lograron subir al bote, ese pez era grande. Nunca habían visto un pez tan grande o pescado un pez tan grande, ¿verdad?, en su vida. ¿Sí? Solo que había un problema, el pez era un róbalo. El padre del niño le echó un vistazo a su reloj y vio que eran las 10 de la noche, justo 2 horas antes del comienzo oficial de la temporada de róbalo. Entonces el papá le dijo al hijo, ¿sabes? Vas a tener que regresarlo al agua. Y el hijo dijo, pero no hay nadie, mira, estamos solos, no hay nadie. Sí, ya faltan nada más 2 horas. Nunca vamos a atrapar otro tan grande como este. Pero la mirada de su padre le hizo entender a este hijo que no había negociación. Entonces le quitó con cuidado el anzuelo y lo colocó suavemente en el agua. ¿Sí? Este niño recibió una gran lección ese día. ¿Sí? No se trata de hacer lo correcto solamente cuando nos están mirando. Lo correcto hay que hacerlo siempre. Siempre hay que practicar lo correcto. La Biblia dice en Proverbios 15:3 dice, los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Hay un proverbio oriental que dice, cuando creas que nadie te está mirando, recuerda que tú estás ahí, tú te estás mirando, tú sabes lo que estás haciendo. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, a la importancia de hacer lo correcto, de ser íntegros de corazón. Es importante entonces seguir practicando lo correcto, aun cuando no percibamos que Dios está obrando a nuestro favor. Y tercera enseñanza, les invito para que la podamos leer todos juntos. Dice, seguiré practicando lo correcto para que la duda no me aparte de Cristo. Seguiré practicando lo correcto para que la duda no me aparte de Cristo. Siempre la duda, el decir, bueno, y si lo hago, y ¿será que Dios se va a dar cuenta? ¿Será que me cachen? ¿Será que...? Necesitamos practicar lo correcto para que la duda no me aparte de Dios, para que yo no crea que nadie me vio. La duda siempre te hará cuestionar todo. Por eso no pongamos un signo de interrogación donde Dios ya nos ha dado una promesa, donde Dios ya ha puesto un punto final. Porque la duda es ladrona de esperanza. La duda es ratera de la fe. La duda te arranca del bien y si nos dejamos te plantará en el valle de sombra de muerte. Nunca dudemos entonces en hacer lo correcto.
creamos, tengamos fe, fortalezcámonos en Cristo, hagamos lo correcto y no dejemos que otras cosas nos aparten de la verdad. Vamos a ver lo que dice Mateo 11:6. Mateo 11:6, palabras de Jesucristo que dice, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Otra versión dice, afortunado el que no dude de mí. Siempre el hacer lo correcto nos llevará más cerca de Cristo y más lejos de la incertidumbre, por lo tanto. Necesitamos decidir en dónde queremos estar, en la certeza o en la incertidumbre. Yo sé que todos podemos decir, no, yo quiero estar en la verdad, yo quiero sentirme confiado, yo quiero sentirme seguro. Bueno, practiquemos lo que la palabra de Dios dice, la verdad. Mire, George Washington dijo, hay pocos hombres con la virtud suficiente para resistir a la tentación de la duda. Sin embargo, es lo que debemos hacer si queremos desarrollar el carácter que nos sustentará. Es lo que debemos hacer porque la Biblia nos lo está diciendo. No es fácil hacer lo correcto cuando nos va a costar algo. No es fácil hacer lo correcto cuando lo que no está bien es más conveniente o nos va a dejar mayor satisfacción momentánea. ¿Sí? No es fácil realizar lo correcto cuando solo tú lo sabes. No es fácil, mas es posible. No es fácil, pero sí es posible hacer lo correcto. Ejemplos hay muchos en la Biblia y en la vida de hoy. Es importante hacer lo correcto. Recuerda entonces que en esos momentos de duda tu carácter se fortalece cuando hacemos lo correcto. Cuando nos dan cambio de más y pensamos, ay Señor, gracias por bendecirme, o pensamos, Señor, voy a regresar los 500 pesos que me regresaron de más, que me dieron de más. O sea, en ese momento de duda, cuando hacemos lo correcto, somos fortalecidos. El doctor Martin Luther King Jr. dijo, la cobardía se pregunta, ¿es seguro? La unanimidad se cuestiona, ¿es popular? Pero el carácter firme se pregunta, ¿es correcto? Si queremos hacer lo correcto, necesitamos desarrollar un carácter firme. Necesitamos ir a la palabra de Dios y poder entender que esto que Dios me dice es la verdad. Tiene que ser una convicción. Tiene que ser una convicción. Hubo un golfista en el siglo pasado llamado Bobby Jones. Él fue un golfista norteamericano. Vivió entre los años 1902 y 1971. Durante un torneo de golf, el abierto de los Estados Unidos, él dio un golpe y su bola cayó entre los arbustos. Bueno, cuando él fue para dar el siguiente golpe, accidentalmente tocó con su pie la bola y entonces fue con los jueces y les dijo lo que había sucedido. Y los jueces le dijeron a él, bueno, o sea, nosotros no lo vimos, no nos dimos cuenta, pero le damos a usted, ¿verdad?, la oportunidad de decidir si ese golpe quiere que cuente o no. Y él dijo, sí, sí. Bueno, ese día él perdió el torneo por un golpe, pero fue recordado por su integridad. Él fue recordado por su integridad. Incluso hay un premio que se entrega, ¿verdad? El premio al espíritu deportivo de la Asociación de Golf de los Estados Unidos lleva su nombre, Bob Jones, ¿verdad? Así es que lo que él hizo fue defender su integridad al hacer lo correcto, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo viera. Hemos visto también a muchos deportistas, ¿verdad?, que en el juego el árbitro, el umpire o el juez marca algo y en su integridad el jugador dice no, ¿verdad? Yo me caí solo o sí fue dormido, no sé.
Pero hay otros, ¿verdad?, que se tiran al piso y que parecen muñeco de trapo ahí revolcándose, ¿verdad?, haciendo una faramalla, ¿sí? Y no son conocidos por su integridad. Pero bienaventurados somos cuando hacemos lo correcto, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que buscar. Aunque no nos ayude a avanzar a corto plazo según nosotros, nos ayudará a la larga, como la Biblia lo expresa en el Salmo 23, versículo 2. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nuestro Señor nos va a guiar por camino de justicia, por el camino del bien, por el camino de hacer lo correcto, por amor de su nombre, cuando amamos su nombre. Por eso es importante practicar lo que la Biblia dice, hacer lo correcto. Aunque la duda nos esté invadiendo en nuestra mente, hagamos lo correcto. Para que no nos aparte de Cristo, hagamos lo correcto. Aunque percibamos que Dios no está actuando a nuestro favor, ¿verdad? Practiquemos también lo correcto. Aunque la angustia nos esté desesperando, practiquemos lo correcto. Dios nos está desafiando y nos llama a que nos esforcemos en practicar lo correcto. Romanos 12:21 dice, así que no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Venzamos haciendo lo correcto, amando cuando otros nos dicen lo contrario, perdonando cuando nuestra mente quizá nos impulsa hacia lo contrario. Y como dice el himno, Jesús, yo he prometido, ¿verdad?, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos reprenda si intentamos desviarnos de sus caminos y que nos corrija, que nos encamine, que nos encauce para poder disfrutar, tener esa dicha cuando practicamos lo correcto. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos y ahí en su lugar oremos a Dios. Pidámosle al Señor la capacidad de hacer lo correcto. Tú sabes lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana, tus pendientes, tus proyectos, tus propósitos, tus planes. Pídele a Dios que te ayude a hacer lo correcto en todos esos planes, en todo. Todos tenemos cosas que hacer en la vida, todos tenemos cosas importantes para nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer lo correcto. Señor, gracias Señor por tu palabra. Te ruego por mis hermanos, por las familias aquí representadas, por todos, Señor, que estamos aquí. Danos esa urgencia, esa necesidad de hacer lo correcto a la luz de tu palabra. Tú sabes, Señor, lo que cada uno hacemos. Tú sabes, Señor, en el medio donde nos desenvolvemos. Tú sabes a dónde iremos hoy y mañana y durante la semana. Ayúdanos, Señor, a ser justos, a hacer lo correcto para la honra de tu gloria. A pesar, Señor, de que a lo mejor no seamos reconocidos, no importa, Señor, pero lo hacemos para ti. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor, aun cuando tenemos que remar contra corriente o ser criticados o ser juzgados, Señor. No importa, Señor, porque lo hacemos para ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, para ser conocidos como tus hijos, para saber que el reino de los cielos nos pertenece, Señor, que tenemos una morada celestial y que hacia allá apunta nuestra fe. Gracias, buen Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Dios les bendiga.